mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta emisión a través de www.SM Radio, y también estamos en Facebook Live, en la página precisamente de Facebook de SM Radio. Le doy la bienvenida a todos ustedes y también a mi compañero y amigo Rafael Álvarez. ¿Cómo estás, Rafael? Pues muy bien, Arturo. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo, paciencia y atención en este programa. El día de hoy pues vamos a tener unos contenidos muy interesantes. En principio, pues dando continuidad a lo que hablábamos el episodio pasado sobre la vida oculta de Jesús, vamos a estar hablando acerca de una figura muy importante, no nada más a nivel de la historia pública de Jesús o de lo que se ha dado a conocer a través de los evangelios que reconoce sobre todo la Iglesia Católica, sino también algo que entra ya más en el terreno de los mitos, de las leyendas, de las tradiciones muy antiguas, incluso en Europa, que es todo lo relacionado con la figura de María Magdalena, que es parte de lo que hablábamos la semana pasada. Y también vamos a transmitir la primera parte de una entrevista muy interesante que pude tener con un muy querido amigo que se llama Guillermo Marín Ruiz, que está por allá en Oaxaca, que lleva prácticamente toda su vida dedicado a la promoción cultural de la filosofía y cultura y civilización de la náhuatl, o lo que es lo mismo del México antiguo. Entonces, pues la entrevista la vamos a pasar en dos partes, y bueno, pues trata básicamente, Arturo y amigos, acerca no nada más de estos temas, de lo que es la filosofía y cultura de la náhuatl, del México antiguo, y de cómo nos puede servir todo esto para nuestra vida cotidiana, para mejorar nuestra vida en lo individual y colectivo, sino también hablamos acerca de sus puntos de vista con respecto al nahualismo, y más en concreto a todo lo que dio a conocer Carlos Castaneda allá por finales de la década de los 60, principios de los 70, que bueno, pues cobró muchísima relevancia porque pues fue un estudio que primero inició por ser antropológico y luego posteriormente se convirtió pues en todo un hito en la cultura de aquel entonces, y que posteriormente pues tomó caminos que igual y ni siquiera el mismo Castaneda pudo haber previsto. Entonces, pues Guillermo, entre sus obras, tiene, porque él también es autor de varios libros, pues tiene un libro dedicado a la obra de Carlos Castaneda, que nos adentra sobre las enseñanzas del mítico Don Juan y del mismo Castaneda. ¿Cómo ves, mi estimado Una Arturo? información muy interesante, Rafael. De hecho, como ya bien lo comentabas, le vamos a dar seguimiento al tema de la semana anterior, pero ahora refiriéndonos precisamente a pues lo que envuelve el aspecto de la figura de María Magdalena, muy apropiado. Quiero comentarles a ti, Rafael, amigos, por pues la época que viene, ¿no? Esta época de Semana Santa, periodo muy importante en la vertiente de la Iglesia Católica. Y, bueno, valdría la pena abordar no nada más esta parte de lo que es el aspecto de María Magdalena y todo lo que envuelve, sino también el aspecto de lo que es el punto de vista histórico referente a la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no?
Sí, así es. Viendo aquí pues un montón de materiales que ya desde hace años pues han aparecido. Aquí lo más importante del tema de Magdalena es, no, así como lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de Jesús, es que una cosa es la interpretación que desde la Iglesia Católica o las iglesias cristianas se les da a todas estas figuras con su connotación religiosa, y algo muy diferente de lo que venimos a hablar a este programa, porque aquí no estamos hablando de fe o de creencias religiosas, que las cuales son totalmente respetables y no nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Aquí respetamos absolutamente a todas las creencias religiosas, porque es con el mismo respeto que a nosotros nos gustaría que nos trataran cuando expresamos nuestras ideas, igualito. Entonces no nos venimos a meter con la religión, con ninguna, simplemente es sacarlo de ese contexto religioso para abordar la figura histórica desde el punto de vista de las leyendas, de los mitos, de las tradiciones orales que luego fueron escritas, de los hallazgos que se han dado a conocer de unos años para acá. Es darle ese contexto como para desmitificar la figura, quitarle toda la connotación tanto nociva como malinformada que se pudo haber tenido, y entonces darle un contexto un poco más objetivo para que cada quien forje su propio criterio. De hecho, pues este boom de nueva cuenta la información referente a María Magdalena pues fue retomado precisamente por Dan Brown, este escritor que, pues como bien ya lo comentábamos fuera del aire, pues sacó el libro del Código Da Vinci, entre otros, Ángeles y Demonios, Inferno, en fin, y que bueno, tiende a mezclar la información que han recopilado otros investigadores, otros historiadores referente a la figura de María Magdalena y el entorno de Jesucristo. Y él les da su muy particular punto de vista. Sí hay que ser bien puntuales que este tipo de libros pues definitivamente tienen algo de fantasía, algo de gancho para los lectores, por supuesto, como cualquier producto, pero sí lo que me gusta de Dan Brown es que se ha informado, ha hecho muchos recorridos precisamente de lugares claves en referente a la pues aparente visita y trayecto más bien de María Magdalena, ¿no? Está Rennes-le-Château, Francia definitivamente y otros lugares. Pero antes de entrar de lleno con esta información y la entrevista que tú nos comentas, Rafael, quiero enviar unos saludos antes de continuar. Quiero enviar un saludo, por supuesto, a Dolores Hurtado, que fue su cumpleaños el día de ayer. Fue su cumpleaños y que bueno, muchas felicidades. Ya está también pendiente de Factor Desconocido. También a Andrea Pérez Simondini, les recuerdo su congreso, ahora más adelante vamos a tocar el tema de este congreso. También a Rubén Uriarte y muy gratamente a Rubén Manrique, investigadora e interesado del tema de los no identificados de allá de San Luis Potosí. También a Eloísa Álvarez, un saludo por supuesto a ella, que siempre está pendiente de lo que estamos realizando aquí en Factor Desconocido. Y pues bueno, antes igual quiero comentarte algo, y en el próximo programa, ¿qué te parece si lo abordamos? Sí, claro. Fíjate que estuve aquí leyendo, y entre otras cosas que también hago fuera de aquí del programa, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro va a tener el estreno de una obra original dedicada o escrita, más bien compuesta, para la película de Nosferatu. Esta película esta película muda de Murnau, que bueno, pues en aquel entonces la realizó a encargo precisamente también de la viuda de Bram Stoker. Okay. A la viuda pues, no le gustó la película, y resulta que lo demandó y no quiso que se estrenara la película de Nosferatu. Hay un entorno bien interesante acerca de esta película y también del personaje principal,
que es el conde pues, Drácula, ¿no? Pero no en esta película no se llama Drácula. Pero en esta ocasión la Orquesta Filarmónica va a estrenar esta obra compuesta precisamente para esta película, pero hay un entorno, como ya comentaba, bien interesante acerca de la película y del personaje o del actor. Muchos dicen que en realidad no era un actor precisamente, sino así como lo vemos en pantalla, esta persona era así. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo programa les presentamos esto, Rafael, amigos? Y abordamos el tema precisamente de Nosferatu, de esta película y del entorno que hay o que hubo en aquel entonces acerca del actor que interpreta al conde. Sí, y ya si quieres, centrados en materia, pues nos podemos meter a temas de demonología, ¿no? Por ejemplo, podemos tocar temas de cuál es la diferencia entre lo que es lo que la gente popularmente llama Satán y lo que se llama Luzbel y lo que se llama Lucifer y demás. Lucifer como portador de la luz, que eso es literalmente lo que significa, las diferencias con Satán, ya ves que hay, por ejemplo, incluso confesiones religiosas que son satanistas y que hablan cosas que hasta cierto punto son muy interesantes, hasta lógicas, de por qué están metidas en este rollo satanista, que es muy diferente a la situación luciferina. Pues es todo un mundo muy interesante, que pues precisamente yo creo que hay que tener la mente abierta y objetiva, ¿no? Como no creer que todo es negro o que todo es blanco, sino pues también hay grises entre una cosa y otra, ¿no? Sí, de hecho esta película fue estrenada en 1922 y como ya bien lo comentaba, no le gustó a la viuda de Bram Stoker y ordenó precisamente que se censurara. Algunas copias que habían llegado ya acá a América pues fueron las que de alguna manera se preservaron y preservaron esta obra de arte e incluso ahora es cine de culto. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo programa hablamos al respecto? Vamos a un corte, Rafael, para entrar en tema y continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente.
Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Ahora sí regresamos aquí a Factor Desconocido a través de la señal de SM Radio. Un saludo a nuestro querido Rommel, que está ahí atrás en cabina y es el que nos da cue para poder entrar al aire, por supuesto, ¿no, Rafael? Exactamente, sí, aunque hubo aquí una falsa alarma. Sí. Espérame, antes de entrar de lleno a la entrevista, mi querido Rafael, quiero invitarlos a las personas a que ingresen en www.visionovni.com.ar y consulten precisamente este cuarto Congreso Internacional de Ovnilogía allá en la Argentina. Va a estar como ponente Travis Walton, que ya lo habíamos comentado. En su historia, en su caso, fue basada la película de Fuego en el Cielo, esta película de Hollywood. También va a estar Ademar Jebaer, que él es director de la revista UFO allá en Brasil, Silvia Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini, investigadores de allá de la Argentina, y también estará Carlos Alberto Yurchuk, director de El Dragón Invisible, una página de internet muy interesante que pues recopila información acerca de objetos voladores no identificados, por supuesto, y otros misterios. También va a estar, pues bueno, la persona que interviene en este documental, Rafael. Sí, el documental es Testigo de Otro Mundo, Juan Pérez, la historia de Juan Pérez, campesino argentino de origen guaraní, que bueno, pues es un tema muy interesante, avalado por todo el peso de la experiencia ya de muchos años de investigación de Jacques Vallée. Entonces, se lo recomendamos. Por ahí hay algunos sitios en internet en donde se puede ver este documental de Testigo de Otro Mundo, que es de un productor argentino. Tiene por ahí otro documental también muy bueno que se llama Humano. Entonces, pues ampliamente recomendable. Y pues sí, a quien quiera poderse enterar de este congreso, pues es la página visionovni.com.ar, si mi memoria no me falla, y pues ahí viene material muy interesante, no nada más del congreso, sino de muchas otras investigaciones que hace este grupo. También queremos enviar un saludo, bueno, pues aquí nos envía saludos y también éxito en el programa. A la miscelánea, un saludo a todos ellos, o a ellas, no sé, pero aquí nos está observando. ¿Es él? Bueno, a todos los compañeros de la miscelánea, pues ahí hay un saludo de parte de todos los que integramos Factores Desconocidos. Ahora sí, Rafael, coméntanos acerca de esta entrevista que vamos a ver. Sí, bueno, pues desde aquí un saludo al querido amigo Guillermo Marín Ruiz. Como les digo, él es un promotor cultural que ya lleva décadas, pues abriendo casas de cultura por todo el país, y que también pues se ha dedicado a un estudio muy serio, a profundidad, muy científico de todo el tema de lo que se llama la toltecayotl o toltequidad, que no es otra cosa que la filosofía y cultura de la náhuatl, del México antiguo. Es desde una perspectiva filosófica, cultural, de civilización. Creo que de los principales aportes que ha hecho Guillermo, no nada más al medio en donde él se desenvuelve, sino a la humanidad, pues es rescatar todo este conocimiento de la tradición oral, Arturo y amigos. Él se ha entrevistado con comunidades y con personas que han preservado por medio de tradición oral, sobre todo, este tipo de principios, de filosofía, de forma de ver la vida y de vivirla.
También obviamente ha hecho investigación más allá de campo, ha hecho también investigación bibliográfica, hemerográfica, etcétera. Ha publicado muchos libros, la mayoría de los cuales pues están en su sitio web, que posteriormente vamos a estar pasando dos páginas, 2 sitios web en donde pueden consultar todo el material que él ha publicado a lo largo de décadas de investigación. Y bueno, lo importante es que nos revela una forma de ver la vida que de manera práctica puede mejorar nuestra vida actual en lo individual y en lo colectivo. Porque una de las tesis principales de Guillermo, que más o menos cuenta en esta entrevista, es que en México se asientan de las civilizaciones más antiguas de esta humanidad, solo comparable a lo que hay en China o a lo que hay en la India, porque bueno, pues es no nada más una tradición oral que está viva hasta nuestros tiempos, a pesar de la conquista, sino también es toda una serie de conocimientos que están en la piedra, que están en los códices, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Abordamos también la parte de temática, como lo comentaba hace unos minutos, de Carlos Castaneda, porque Guillermo es un erudito en los temas de Carlos Castaneda, tiene un libro publicado acerca de su obra, y bueno, nos cuenta cosas muy interesantes de qué relación tiene Castaneda con todos estos temas de la Toltecayotl o Toltequidad. Entonces, pues eso es más o menos el preámbulo de lo que estuvimos hablando con Guillermo. Esta va a ser la primera de 2 partes, esperamos que les guste, y más allá de que les guste, que sea de utilidad para todos ustedes. Ahí también en la entrevista van a poder ver a lo largo de ella cuáles son las páginas de Guillermo Marín. Una es www.toltecayotl.org, otra es www.aquioaxaca.com, ambas ampliamente recomendables. Hay mucho material escrito, videos, audios, etcétera, conferencias, una serie de cápsulas muy interesantes, y también libros que, como les digo, pues es una forma de podernos acercar a estas culturas, a estas civilizaciones tan importantes y que todavía tienen un mensaje muy válido en nuestro presente, como les insisto, para mejorar nuestra vida cotidiana, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y pues ya sin más preámbulo, pues adelante, Rommel, si nos puedes ayudar con la primera parte de la entrevista. Bien, pues iniciamos. Pues hola a todas y todos, amigos de Factor Desconocido. Estamos aquí con un muy querido amigo que pues ha accedido amablemente a darnos un poco de su tiempo, de su agenda tan apretada. Su nombre es Guillermo Marín Ruiz. Guillermo pues toda su vida la ha dedicado a la promoción cultural de la filosofía, de la cultura, de las civilizaciones del México antiguo, de la náhuatl, de lo que le llamamos la toltequidad o toltecayotl. Guillermo pues se ha dedicado desde la apertura y creación de casas de cultura por todo el país, y también a la difusión a través de internet de algunas páginas que ya tienen pues ya bastantes años en internet, que ahora mismo se las estoy mostrando para que aquellos de ustedes que les interesen estos temas pues puedan consultar y puedan investigar más acerca de todo esto. Son las páginas de toltecayotl.org, que ahora mismo están viendo en pantalla, aquioaxaca.com, en Facebook está como Rostro Propio, Corazón Verdadero, y por correo electrónico lo encuentran como tigremarin@gmail.com. A lo largo del video pues vamos a estar poniendo regularmente estos datos para que quien guste pueda consultarlos. Y bueno, Guillermo, pues buenos días y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar contigo y con tus seguidores. Es un placer y un honor, y estoy a tus órdenes. Pues muchas gracias, Guillermo. Pues mira, la primera temática que me gustaría abordar contigo para esta ocasión está relacionada
con un tema que tú conoces muy bien, porque incluso tienes un libro al respecto, relacionado con Carlos Castaneda y con todo lo que gira en torno al tema de Carlos Castaneda, de su obra, de su legado, de temas relacionados con nahualismo y con esas realidades alternas que Castaneda en su momento pues nos dio a conocer, y a través de él pues todo lo que se relacionó con este universo. Me gustaría preguntarte, querido Guillermo, ¿cuáles son los mensajes fundamentales que tú identificas que aportó Carlos Castaneda de todo el conocimiento que él dio a conocer allá por los años 60, 70, que fue cuando se empezó a difundir todo esto, con el ya legendario libro de las enseñanzas de Don Juan? ¿Tú cuáles crees que sean esos mensajes más importantes que ayudó a difundir Castaneda? Bueno, yo creo que tal vez el más importante es que existe una sabiduría, un conocimiento ancestral de la náhuatl que hasta ese momento se presumía inexistente. No ni siquiera acabado, sino inexistente. ¿Qué quiero decir? Que México es parte de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, con Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el anáhuac. Y cada una de ellas, por ejemplo, China e India, que son pues de la misma antigüedad que nosotros, tienen un pensamiento filosófico que las caracteriza, que rige, no solamente no rigió el pasado, sino mantiene el presente en lo que ellos son y lo que quieren ser. Sin embargo, en México, a partir de 1521, la colonización feroz que estamos viviendo ha tratado de desaparecer el pensamiento filosófico conocido como toltecayo. Entonces, para de la obra de Castaneda es que pues, en los 70 del siglo pasado sale a la luz el pensamiento filosófico que estuvo oculto durante muchos siglos, porque debemos de recordar que los maestros toltecas se retiraron de la náhuatl allá en el año 850 de la era, lo que se conoce como el colapso del periodo clásico superior, que es cuando se abandonan los toyán, llamadas zonas arqueológicas, que no eran ciudades, ni palacios, ni fortalezas, sino eran centros de investigación de lo que hoy llamaríamos física cuántica y mecánica celeste. Entonces, para mí eso es lo más importante, porque florece, nuevamente retoña esa raíz que pues destruyeron el tronco y las ramas, pero la raíz de la toltecayo ha quedado en el pueblo de México, de los pueblos de México, y resulta que entonces un hombre yaqui, poseedor de esta tradición, de este conocimiento ancestral, de uno de los linajes de este conocimiento, porque no es todo ni el único, eso hay que apuntarlo, uno de los linajes de la toltecayo, pues sale a flote y ahora lo encontramos en las librerías, pues a la dispensa de cualquier persona interesada. Aún en la internet están gratuitos los libros, de modo que para mí eso es lo más importante. Guillermo, tú apuntabas algo muy importante, estos centros de investigación y de conocimiento que fueron abandonados en las fechas que comentas. ¿Tú tienes algún dato que indique por qué fueron abandonados? ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue producto de de la misma naturaleza de la evolución del conocimiento que obligó o que motivó a que estos seres de conocimiento tuvieran que abandonar sus centros y emigraran a otro lugar? ¿O qué pudo haber sucedido con el abandono, en relación al abandono de estos centros? Bueno, primero comenzaría diciéndote como prefacio que nosotros somos la civilización de la náhuatl, tal vez la que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Más allá de Egipto, de Mesopotamia, de China, los grandes descubrimientos, el conocimiento de nuestra civilización, no solamente en la parte del desarrollo material, sino en el desarrollo humano, espiritual, y el conocimiento verdaderamente está muy por encima y muy arriba de lo que hoy podemos entender. Así, nosotros
al lado de ellos somos todavía bastante primitivos. Pero uno de los elementos fundamentales para tratar de responder tu pregunta es que nuestros viejos abuelos fueron la civilización que tuvo la mejor observación, razonamiento y sistematización de la mecánica celeste. Nosotros tenemos 5 calendarios que cada uno de ellos está interconectado con el otro, no son 5 calendarios separados uno de otro. El primero es el calendario lunar, o llamado Tonalpowali, de 260 días. Luego el siguiente es el calendario solar de 365.2520 días. Luego el calendario venusino de 584 días. Le sigue el calendario que se llama atado de años, desde 52 años, que se hace en torno a las Pléyades, unas estrellas que cada 52 años las tenemos justamente en el cenit. Y finalmente la cuenta larga de 25.625 años, en los cuales el Sol gira en torno al centro de la galaxia. Nada más para que, como dicen en mi pueblo, le midamos el agua a los camotes. Para 1492 los europeos pensaban que la Tierra era plana, y nuestros abuelos desde 1492, pero desde por lo menos 3.000 años atrás, sabían que la Tierra era redonda, que estaba en un sistema solar y que el sistema solar estaba integrado en una galaxia y que el Sol giraba en torno al centro de la galaxia en 25.625 años, cosa que se cumplió ahora en el 2012. Aquí podemos entender el ser y el estar. Mientras los europeos pensaban que vivían en una tierra plana, el ser y el estar de nuestros viejos abuelos era galáctico, es decir, estaban una visión muy amplia del universo y de la vida. Y cuando se meten a estudiar este tipo de mecánicas, se dan cuenta que todo es cíclico, que el ser humano, además de ser energía, que ese es otro de sus grandes aportes, aparte de ser energía, y que esta energía tiene es una vibración y que esa vibración tiene una frecuencia. Lo más importante es que ellos se dan cuenta que todo es cíclico y que nada es lineal y que nada es para siempre en el universo. Entonces, esta percepción de ver las cuestiones de manera cíclica, todo es cíclico, todo es cíclico. Entonces el conocimiento también es cíclico. Y ellos dejaron llegar un momento en que, así como el sol la luna aparece y desaparece, así como también los planetas aparecen y desaparecen en esta mecánica celeste exacta, perfecta, también los viejos abuelos desaparecieron, pero dejaron dicho que regresarían a restaurar la Toltecayot, y eso es la respuesta para mí. Es un proceso cíclico que desconocemos el por qué y el cómo, pero que sí es un proceso cíclico y que ellos mismos dejaron dicho que regresarían a restaurar toda esta sabiduría ancestral, que no solamente es de la nueva, que es planetaria. ¿Tú consideras, Guillermo, que en este proceso cíclico estamos ya en la época en donde, gracias a precursores como Castaneda, que independientemente de lo que cada quien pueda pensar acerca de su obra y de lo que haya hecho o no, me parece que lo más importante, o uno de sus más importantes aportes, es haber abierto los ojos del mundo a la existencia de todos estos linajes y de este conocimiento tan antiguo y tan vasto. ¿Tú consideras que, así como Castaneda y otras personas que pudieron haber dado a conocer desde los 60, 70, abrir la puerta a este conocimiento, ¿tú crees que ya estamos en esa época de la restauración de esa Toltecayotl que alguna vez existió? ¿Tú crees que ya estamos poco a poco entrando en volver a lo que fuimos antes? No te escucho. Hola. Te quedaste en los 70s. Sí, te decía yo, Guillermo, que entonces, si tú consideras que ya estamos en la época
en donde gracias a lo que se hizo como precursor de Castaneda y de otras personas, ya podamos volver a esta restauración o a esta nueva toltequidad o toltecayotl? Bueno, mira, volviendo a los ciclos, te voy a contestar en ese sentido. Nuestros viejos abuelos le llamaban un año galáctico al tiempo en el que el Sol hace un giro completo al centro de la galaxia, lo cual se lleva 25.625 años. Este tiempo, si lo divides en 5 partes iguales, te va a dar 5.125 años, que son los 5 soles. Entonces, esos 5 soles son periodos de ese gran giro, y los viejos abuelos dijeron que cada sol se destruyó con un cataclismo y que lo mejor del ser humano y de su conocimiento pasó al siguiente sol. O sea, hubo una destrucción, pero lo mejor pasó al siguiente ciclo. Bueno, el 21 de diciembre del 2012 finalizamos uno de los tantos ciclos que ha habido de 25.625 años. Entonces, a partir del 21 de diciembre de 2012, ya estamos en el nuevo ciclo de 5 soles y estamos viviendo el primer sol de este ciclo. El sol anterior, el quinto sol, inició en el año 3114 a.C. y por eso terminó en el 2018. Si tú haces la suma, concuerda. Bueno, entonces ahorita ya llevamos 7 años de nuevo ciclo. Ahora, el 21 de marzo comienza la primavera, pero tú sabes que a veces la primavera se adelanta o se atrasa. En este año, por ejemplo, todavía estamos en invierno y ya empieza a hacer mucho calor, pero hay otros años en que es abril y todavía hay frío. De modo que estos ciclos humanos y de la naturaleza son un poquito, no son tan exactos y perfectos como la mecánica celeste. Bien, entonces estamos en el nuevo ciclo del mismo periodo de 5 soles, pero fíjate bien, 5 años o 10 años o 50 años en el giro de 25.625 años no son nada. Entonces los viejos abuelos dejaron dicho que este ciclo va a acabar con una catástrofe y que lo mejor de este sol, de este ciclo de 5 soles, va a pasar al nuevo ciclo de 25.625 años. Entonces, por supuesto que yo te diría, respondiéndote claramente a tu pregunta, es que sí va a tener que salir lo mejor de nosotros, que es la Toltecayo, para iniciar este nuevo ciclo, que yo creo que se va a tardar, no sé, dicen los expertos que al ritmo que estamos destruyendo el planeta, no tenemos más de 50 años. Esos son los optimistas. Hay otros que dicen que ya estamos al final. Bástenos ver pues lo que nos rodea, no solamente de la cuestión climática, sino de la misma gente. Veamos cómo estamos como humanos, estamos desquiciados, estamos en un frenesí, estamos en una actitud psicópata. Entonces yo creo que ya el nuevo ciclo está por venir, y creo también que lo mejor de los 5 ciclos anteriores va a florecer nuevamente, y no solamente va a ser la Toltecayo en el Anáhuac. Tenemos las civilizaciones ancestrales, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina, el Tahuantinsuyo, y nosotros vamos a sacar lo mejor que hemos producido en estos 25.625 años para iniciar otro ciclo. Y esto es algo eterno, esto es lo que ha sucedido. La Tierra tiene 5.000 millones de años de existir. El universo tiene 13.000 millones de años. Esto es algo cíclico, así como el día y la noche, y lo debemos de entender, debemos de resignarnos y debemos de pensar desde mi punto de vista, y por eso es muy buena esta sabiduría ancestral, que el futuro de la humanidad está en el conocimiento de la sabiduría del pasado. Por supuesto, Guillermo. Entonces, hablando de estos temas,
Digamos que ya estamos en un punto en donde la sabiduría ancestral del México antiguo se está dando a conocer, algunas veces a través de obras como la tuya, de tu labor de difusión cultural, de difusión filosófica, en estos sentidos, ¿no? En otros ámbitos, bueno, pues tenemos gente como Castaneda, que también dio a conocer por allá de los 60, 70, pues también parte de esta sabiduría. ¿Tú consideras, Guillermo, que el mensaje de la Toltecayotl, relacionado también con lo que dio a conocer Carlos Castaneda de los linajes del México antiguo, ¿tú crees entonces que sea la vía para poder sobrevivir y vivir en este mundo que nos está tocando vivir? ¿Tú cuáles crees que sean los principales aportes o de qué forma toda esta sabiduría nos puede ayudar entre el caos que vivimos actualmente? Bueno, yo creo que lo que nos permite esta sabiduría es revalorar al ser humano desde otra perspectiva. Nosotros, como parte de una cultura judio-cristiana occidentalizada, colonialista, moderna, capitalista, pues somos un producto bastante defectuoso como seres humanos. Occidente piensa que lo crearon al ser humano igual, al ser humano lo hicieron igual que Dios, a imagen y semejanza de Dios, y que le dieron el mundo para hacer de él lo que él quisiera, y que él es el amo del planeta, que él puede destruir y que él puede hacer lo que quiera. Esa visión eurocéntrica que tiene pues aproximadamente, que inició justamente hace 500 años, porque hemos de recordar que el 21 de febrero de este año se conmemoró los primeros 500 años de esta invasión que sigue hasta nuestros días. Entonces, esta visión que trajeron los invasores pues es la que está no solamente en México, sino en gran parte del planeta, este individualismo, este materialismo, este consumismo, pero que poca civilización, ninguna más bien, poca civilización en el mundo en tan poco tiempo ha destruido tanto al planeta. Uno de los elementos importantes que hay que pensar ahora, que es parte de este proceso, es que hoy los males son planetarios, son globales. Piensa tú que hace 1000 años, si en alguna parte del planeta había problemas muy fuertes de cualquier tipo, en otras partes del planeta ni se enteraban. Hoy lo que está sucediendo es global, ¿no? Los males son globales y por consiguiente las soluciones también son globales. Y en ese sentido, creo que la sabiduría ancestral de los pueblos milenarios del planeta, en este caso vamos a hablar concretamente de los nuestros, de la náhuatl, el concepto de pensar en el ser humano como un guerrero de la muerte florecida, un guerrero que tiene que tener el control de sí mismo, la fuerza interna necesaria para reducir al máximo a su ego, un ser humano compasivo, solidario, un ser humano que busca la trascendencia espiritual de la existencia, primero a través del dominio de sus vicios. Muy bien, pues ahí está el primer fragmento de la entrevista con Guillermo Marín. El segundo fragmento lo vamos a transmitir para el siguiente programa, Arturo y amigos. Y bueno, pues la invitación está hecha para que puedan visitar estas páginas que vieron ahí en el cintillo, que son toltecayotl.org y aquiOaxaca.com. De verdad tiene mucho material audiovisual, escrito, etcétera. Vale bastante la pena. Y bueno, pues como se dieron cuenta, pues hay un montón de temas de los que se pueden hablar con Guillermo. Fíjate que estaba ahorita, durante la entrevista, estaba checando la página de www.aquiOaxaca.com y sí, como bien lo dices, Rafael, tiene mucha información bien interesante. Por ejemplo, el mural del maestro José Luis García en Huajuapan. También tiene un escrito del templo y exconvento de Santo Domingo, Llanocuitlán, y Viaje al corazón de la Chinantla.
también El Señor de las Peñitas, un reportaje que ahorita lo estaba leyendo así de rápido, la montaña sagrada del Jaguar, y aquí muestra una foto de Monte Albán. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Oaxaca, Rafael, amigos, y es un estado rico en tradiciones, en cultura, en historia, en gastronomía, definitivamente. Y en lo personal me gusta mucho este estado porque es un búnker en cuestión de la cosmogonía de nuestros antepasados, de las zonas arqueológicas. He estado en Monte Albán, he estado en Mitla también, y bueno, tiene un significado en la historia de México, de las culturas, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, con un acervo cultural e histórico súper importante, Rafael. Sí, claro, y bueno, abordado también desde el punto de vista de la temática de lo desconocido o lo no tan conocido, pues obviamente por eso abordamos temas relacionados con el nahualismo y Carlos Castaneda. En el libro que tiene Guillermo, que habla acerca de las enseñanzas de Don Juan y de las enseñanzas de Castaneda, pues se abordan temas muy interesantes, porque es como un compendio de la obra castanediana, para tratar de entender todo el bagaje cultural, desde el punto de vista del nahualismo, del porqué del nahualismo, de cómo estas tradiciones se mantienen vivas aún a pesar de la conquista y hasta nuestros días, y son saberes que hasta hace relativamente muy poco tiempo pues se mantenían ocultos. Solo en ciertas organizaciones que podríamos llamar como herméticas, organizadas en linajes y que transmitían su conocimiento de manera oral fundamentalmente, y que creo que fue uno de los principales aportes de Carlos Castaneda, que desde un punto de vista primero antropológico y luego ya expandido a muchas otras temáticas, dio a conocer esta sabiduría de la náhuatl, del México ancestral, con un toque ya de aplicación para el hombre y mujer de hoy. Entonces, eso creo que es un aporte muy interesante que hizo Castaneda al mundo, y que bueno, forma parte de toda nuestra conocimiento y civilización que tenemos desde hace miles de años en estas tierras. Hace unos días tuve la oportunidad aquí en Querétaro de asistir a una vela en honor a Santo Domingo, y realmente tiene un contexto desde la indumentaria, desde los bailes tradicionales de Oaxaca, los chicos que en esta ocasión estuvieron a cargo de la vela oaxaqueña acá en Querétaro, realmente tienen una disciplina y un amor por mantener y preservar las tradiciones y el contexto, como ya comentaba, histórico y cultural, ¿no? En eso sí, realmente, como bien lo comentas, a veces son un poco celosos, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que está bien, creo que vale mucho la pena el preservar y el mantener y dignificar nuevamente pues todo esta información y todo este aspecto cultural, ¿no? Sí, y sobre todo que es un saber práctico, Arturo. Por ejemplo, yo me he topado también con otras investigaciones de otro muy querido amigo, antropólogo él, que hace algún tiempo dio a conocer algo que es muy original y que está relacionado de cierta forma con todos estos temas de la Toltecayotl y demás, que son las disciplinas psicofísicas, que son prácticamente equivalentes a lo que es el yoga hindú o el yoga del Medio Oriente. Acá en México o en el Anáhuac se llaman Kinam, con K de kilo, Kinam. Y hay toda una serie de disciplinas, ahora que hablabas de este tema de velas y o de velaciones y demás. Bueno, pues hay toda una disciplina psicofísica con posiciones físicas y con toda una técnica de meditación y de respiración muy similar a lo del yoga hindú, pero es natural de aquí, de México, cosa que no conocemos la mayoría de mexicanos. Es muy triste, como se suele decir, que tal parece que tienen que venir de fuera otros investigadores de otros países, de otras regiones del mundo, a valorar y hacernos valorar a los propios mexicanos lo que aquí tenemos y que es nuestra herencia, por el simple hecho de haber nacido aquí.
Entonces, pues yo invito a todas las amigas y amigos que si les han interesado estos temas de esta entrevista y de los temas que hablamos con Guillermo, bueno, pues que se den una vuelta por estas páginas y van a ver que no van a desperdiciar su tiempo, al contrario. Sí, definitivamente. Yo coincido contigo y a veces soy un poquito localista con nuestra cultura y nuestra historia. Porque efectivamente, ¿no? Vale la pena conocer, vale la pena descubrir o redescubrir este contexto histórico y cultural que tenemos aquí en nuestro país, porque me encuentro a muchos chicos, a muchas personas que quieren ir al extranjero, y está muy bien que vayan al extranjero, pero hay ocasiones que pues se limitan a que México es tequila y tacos. Entonces, vamos, hay que, desde mi punto de vista, creo que es importante saber desde dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. En dónde, el contexto histórico, no solamente en este caso de Oaxaca o de la cultura maya, ¿no? Sino también aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro tenemos un acervo cultural impresionante, en Tolimán, en Cadereyta, en San Joaquín, en Pinal de Amoles, en fin, hay una serie de zonas arqueológicas y también un contexto o mucha información que, como tú lo comentas, ¿no? Tiene que venir un extranjero para decir, mira, esto es muy importante para ti porque es parte de tu cultura. Entonces es realmente paradójico. Sí, claro. Pues miren, la invitación está hecha, dense una vuelta por estas páginas, por los libros. Es un saber muy práctico que yo puedo dar fe de que ha sido el hecho de haber estado desde hace más de 20 años en contacto con este tipo de sabiduría. A mí en lo particular me ha servido para mi vida. Para positivo, no nada más desde el punto de vista del conocimiento como tal y como simple conocimiento, sino del saber práctico, porque todo esto al final de cuentas para lo que sirve es para tener una mejor vida tú y por ende una mejor vida de las personas que te rodean, desde el punto de vista de que estos conocimientos son muy prácticos. Entonces es una forma de vida que hay que rescatar, porque como lo dice Guillermo, tal pareciera que el futuro de México está en su pasado. Entonces, si somos herederos de las civilizaciones más importantes que ha dado esta humanidad, bueno, pues entonces, ¿por qué no utilizamos todo lo bueno que han aportado esas civilizaciones? Pues para nuestro propio bien. No tenemos que ir al extranjero a importar conocimiento. Si lo hacemos, bueno, también está bien, ¿no? Y saber del hinduismo, y saber de la China, y de saber de Sumeria, y de saber de muchas otras civilizaciones, pero también hay que conocer lo nuestro, ¿no crees? Sí, definitivamente. ¿Qué te parece también si en el próximo programa abordamos precisamente algunos temas referentes a las culturas prehispánicas, que también tienen un contexto bien interesante en el aspecto del misterio, en el aspecto de los no identificados, ¿no? Bueno, sí, hay un montón de cosas, también si gustan nos podemos meter a esos temas, sí, porque acá en el Anáhuac y en Mesoamérica y demás, pues sí, antes, durante y después de la conquista, pues sí, se han dado fenómenos de no identificados y de un montón de fenomenología paranormal que es muy, pero muy interesante. Entonces, pues sí, también se pueden abordar esos temas. Por ejemplo, el tema de los nahuales es bien interesante. Sí, claro, y con linajes que existen hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, bueno, la tradición popular dice que el nahual es aquel que se transforma en animal, parcialmente cierto. En realidad el verdadero nahual es aquel que se conquistó a sí mismo, aquel que meditó, aquel que hizo todo un trabajo interno de conocimiento y que como dueño de sí mismo es capaz de hacer prácticamente todo lo que le plazca, porque es la libertad absoluta. Más adelante en la entrevista Guillermo habla precisamente de la figura de Castaneda como nahual. Incluso Guillermo sostiene que Carlos Castaneda sigue vivo. A diferencia y a contrapelo de lo que dicen muchos llamados investigadores y demás, de que Castaneda murió y que en efecto se murió de cáncer o veto a saber de qué se murió, Guillermo sostiene que no, que como hombre de conocimiento él está en la absoluta libertad del anonimato y que él por decisión consciente decidió irse al anonimato porque ya había un montón de fenomenología alrededor de él,
un montón de comercialización, de mercantilismo, etcétera, etcétera, que contaminaron como que ese saber original, o que intentaron hacerlo, y que entonces Castaneda, por lo que entiendo de lo que ha comentado Guillermo, decidió en su momento liberarse de todo eso y bueno, salir al anonimato. Entonces, bueno, eso es algo que sostiene Guillermo, muy respetable, así como también pues se respetan los puntos de vista de aquellos que dicen que pues no, que en efecto murió y que pues está enterrado quién sabe en dónde y demás, ¿no? Cada quien pues con su punto de vista muy respetable, ¿no? Tema muy interesante. ¿Qué te parece si vamos a un corte, Rafael, amigos, y continuamos aquí en Factor Desconocido ya para llegar a la recta final de este programa y abordar un poquito referente a lo que ya habíamos dicho, ¿no? El tema de María Magdalena. En un momento regresamos. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.
Continuamos aquí en Factor Desconocido y ya para abordar el último tema de esta noche y darnos prisa ya para despedir el programa porque tenemos ya poquito tiempo, pues abordamos el tema precisamente de la figura de María Magdalena, Rafael, esta mujer que acompañó a Jesucristo precisamente durante su pasión y muerte, y que en un principio se pensaba que María Magdalena, como lo menciona el Evangelio de Lucas, me parece, se ubicaba como una pecadora, y que la Iglesia pues de alguna manera siempre lo ha manejado así. Sin embargo, bueno, como ya comentábamos en el programa anterior, solamente son 4 los evangelios que reconoce la Iglesia Católica. Sin embargo, conforme pasando los años, se fueron encontrando otros evangelios, otros escritos que datan de la misma época que los originales. Entonces, a partir del Concilio de Nicea, como ya bien lo comentábamos en el programa anterior, en el 325 después de Cristo, pues se decidió descartar a estos evangelios o estos escritos apócrifos, o se les llamó apócrifos, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya comentaba, conforme fueron pasando los años, en Al-Janabi y también en los rollos del Mar Muerto, pues se descubrieron, y en otras partes se descubrieron otro tipo de escritos. Entre ellos, precisamente el Evangelio de Pedro, que denotaría de alguna manera una cierta rivalidad que tenía él con María Magdalena, ya que pues Jesucristo le tenía preferencia, e incluso se menciona en otros escritos de que ella en realidad era la depositaria de la continuidad de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por otra parte, aparece también otro evangelio de María Magdalena relatando desde el punto de vista de ella su experiencia y en la forma como Jesús impartía sus enseñanzas en aquel entonces. Y pues esto ha provocado, o siempre ha provocado, cierto tipo de misterios, y como ya bien lo comentábamos en el programa anterior y también fuera del aire, escritores como Dan Brown lo retoman precisamente para escribir este bestseller llamado El Código Da Vinci, donde denota que María Magdalena en realidad era la esposa de Jesús de Nazaret y que quedó embarazada precisamente de Jesús, y que hay un linaje que pues de alguna manera pudo salvar ella junto con los caballeros templarios, y que llegó a Francia para ahí terminar pues sus días y continuar con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, pues bueno, ha causado mucha polémica estos escritos, Rafael. Bueno, sí, vayamos por partes. Para empezar, está la figura de María Magdalena en la Biblia, que bueno, se dice que había sido librada de 7 demonios. Ajá. Que le seguía como discípula, que le asistía con sus bienes, y que estuvo con María y la madre de Jesús y otras mujeres cuando Jesús fue crucificado. Y cuando resucitó. Y ya cuando resucitó, y que bueno, dio la primera proclama pública de que Jesús había resucitado de acuerdo a los textos bíblicos. El nombre de Magdalena deriva de Magdala, que es un pueblo de pescadores que era muy próspero, según consta en la historia, situado en la orilla occidental del lago Tiberíades, de donde ella era originaria. Ahora, el por qué a María Magdalena se le daba el calificativo más allá de pecadora, de prostituta, deriva porque por allá de los años 590, 591 ya de nuestra época, fue el Papa Gregorio Magno, el que en una de sus homilías la calificó como pecadora, y que tenía ella era depositaria de todos los vicios casi que habidos y por haber, y entonces se quedó a partir de ese momento de esa calificación que le dio Gregorio Magno como papa, pues se le empezó a dar una mala fama de prostituta, y más allá de eso de pecadora y de inductora del pecado y no sé qué tantas cosas se han dicho de la figura de Magdalena. Pero todo esto aclarando que es desde la tradición popular del cristianismo del 590 al 591 en adelante, a raíz de este error del Papa Gregorio Magno. Aunque ya la Iglesia Católica
pues ya reivindicó públicamente, porque bueno, ya al menos ya le quitaron todos esos apelativos de pecadora, prostituta y demás, y ya incluso bajo el actual Papa Francisco se instauró ya formalmente la fiesta de Santa María Magdalena, que es el 22 de julio de cada año. Fue en el 2016 en donde se subrayó ya a nivel ya de proclama del Papa Francisco la relevancia de María Magdalena como santa. Entonces, bueno, al menos más de 2000 años después, pues ya como que se le dio otra connotación oficialmente por la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, de lo que tú comentabas, Arturo, de la situación esta, de cuál fue la relación que pudo haber tenido Magdalena María con Jesucristo, pues es un tema muy polémico, porque en efecto se habla de varios escritos apócrifos, se habla también de tradición oral que viene sobre todo de Francia y de lugares muy antiguos en Europa, en donde se afirma que María Magdalena se fue ya embarazada de Jesús, y dio a luz a una niña que se llama Sara, o se llamaba Sara, y que se asentaron en lo que era la Galia, que actualmente son los territorios que ocupa Francia, y que a partir de ahí salió parte de lo que sería la estirpe real, de lo que luego conocimos como los reyes merovingios. Esto es muy, pero muy antiguo. Obra también en muchos textos antiguos, en tradición oral y escrita, muy, muy antigua, de casi 2000 años de antigüedad, en ciertas partes de Europa. Esto es entonces lo que nos viene a decir que hay una parte de la humanidad que considera que en efecto María Magdalena vendría a ser como esa depositaria, ese santo grial o esa sangre real. Hay algunos que incluso dicen que el significado etimológico de santo grial sería la sangre real, ¿no? Hay unas interpretaciones que hablan incluso acerca de esto. Todo digamos que es cuestionable, ¿no? Tanto a favor como en contra. Entonces, luego, posteriormente, ya muchos siglos después, viene toda lo que sería la tradición templaria, como tú lo comentaste, a decir que ya para la época de las cruzadas y de lo que fue la toma de Jerusalén, las guerras en el oriente entre cristianos y musulmanes, que entonces una parte de los templarios, en aquel entonces de la orden templaria, pues lo que buscaba realmente en Jerusalén no era tanto recuperar nada más ese terreno, sino también reliquias sagradas, documentos y demás que hablaban acerca de cuál era el auténtico linaje de Jesús hasta aquel entonces. Y si nos vamos todavía más siglos adelante, en 1891, está lo que tú comentabas del caso de Berenguer Saunier, párroco de la iglesia de Rennes-le-Château, allá en Francia, que se dice que descubrió unos pergaminos en donde se guardaban, entre otras cosas, el linaje de Jesús en la tierra, que viene nuevamente de las tradiciones orales que hablan de todo este asunto de María Magdalena, de Sara como hija de Jesús, de cómo se emparentó todo esto con la tradición de los reyes merovingios y hasta nuestros días. Entonces, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Pues es todo sujeto a debate, porque tú te puedes encontrar un montón de investigación que habla a favor de esto, y que obviamente a raíz de la película y del libro del Código Da Vinci de Dan Brown, como que llegó otra vez otro boom de todas estas investigaciones, que lo que realmente hizo Dan Brown fue tomar textos ya muy antiguos y otros más recientes y los dio a conocer pues a nivel Hollywood inclusive, ¿no? Con la película. Y hay otros textos que hablan justo en contra de todo esto, ¿no? Entonces hay muchas opiniones a favor y en contra. Lo que es una realidad, Rafael, es que de entrada el gobierno francés allá en Rennes-le-Château tiene precisamente prohibido ya seguir excavando en esta localidad, precisamente la gran cantidad de personas que han ido en busca del llamado Santo Grial o de vestigios que, bueno, pues pudieran indicar una pista acerca del linaje de Jesucristo. Hay algunos documentos, hay algunos libros, por ejemplo, la Santa Sangre o el Santo Grial, así usted lo puede buscar en internet. Y hay también una película antes del Código Da Vinci,
que es precisamente la última tentación de Cristo. No sé si tú... Muy polémica, sí, muy ¿no? muy polémica, pero... Casi matan a... Sí, pero vale la pena que usted lea estos libros y vea esta película, claro, con las reservas del caso, como bien lo habíamos comentado al principio. Dan Brown, junto con su libro El Código Da Vinci, pues sí retoma todo este tipo de investigaciones de personas que realmente le han dado seguimiento a este aparente linaje que, bueno, pues viene a terminar o se detecta que llegó a Francia. Y hay que tomarlo con las reservas del caso, porque es también, pues a final de cuentas, como ya habíamos comentado, es un producto que se tiene que vender. Y pues está el caso de la película del Código Da Vinci, también el libro, y pues sí tiene algo de fantasía, ¿no? Sin embargo, sí hay pues este tipo de pergaminos, este tipo de pues escritos que datan de la época precisamente de Jesús, y es una realidad también de que pues sí había cierto tipo de recelo por parte de los apóstoles hacia María Magdalena, porque bueno, pues ya lo habías comentado, ¿no? Sí había por ahí algún cierto tipo de relación entre ellos, ¿no? Y más allá de eso, pues es que hay que ser claros, ¿no? En aquel entonces, pues de que había una profunda discriminación hacia las mujeres, de que había una tradición machista en el judaísmo, tanto a nivel religioso como social, por supuesto que lo había. Entonces el hecho de que tal pareciera que las más fieles discípulas de Jesús fueran mujeres, sí. Entonces eso como que pues atragantó a más de uno, que luego en otra época también muy machista, que era por ahí de los años 300, cuando fue el concilio de Nicea y todo eso, pues se les atragantaba simplemente el hecho de que cómo dar a conocer que realmente las personas que estuvieron hasta el final con Jesús eran mujeres, sí. y no hombres, ¿no? Entonces, pues eso era parte como del escándalo que se trató de prevenir o de ocultar, ¿no? Hace unos días fue pues, el Día Internacional de la Mujer, y hasta el día de hoy hay controversia y hay cosas que quedan pendientes en ese aspecto, ¿no? Ahora imagínense en aquel entonces. Claro. Que María Magdalena, pues sí, de acuerdo a los textos apócrifos, digo apócrifos entre comillas, porque estaría por verse también, y a lo que describen los evangelios canónicos, denota también una mujer revolucionaria, no solamente llegar y manifestarse abiertamente, no, sino por sus actos. Por sus actos sutiles que ahora los vemos, pero que en aquel entonces, como bien decías, generaban un impacto y una polémica que no tenía contentos a los seguidores tampoco de Jesús, ¿eh? Sí, claro, y entonces, bueno, yo creo que parte precisamente de investigar más acerca de este tema es también reivindicar una figura histórica, reivindicar también cuál fue el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Cuál fue el papel en el gnosticismo y en todas aquellas tradiciones religiosas y filosóficas que se dieron a partir de la figura de Jesús. Entonces yo creo que es hacerle no nada más es un homenaje al papel de la mujer en el cristianismo primitivo, sino también hacerle justicia a cuál fue la verdadera historia de Jesús, y desde el punto de vista y la óptica de las personas que estuvieron con él y que lo siguieron de principio a fin. Ahora, ya meternos en temas de que si Jesús tuvo o no tuvo descendencia física en la tierra, que si estuvo o no estuvo en el sepulcro, o sea, si murió o no murió, que si tuvo o no tuvo pareja y etcétera. Bueno, pues todo es debatible. Como lo comentaba yo también en el programa anterior, justo el hecho de que alguien no tuviera, de que un varón, de que un hombre no tuviera pareja en aquel entonces de ese judaísmo, o más bien de esa cultura israelita tan machista, el hecho de que tú como hombre no tuvieras pareja era muy mal visto. Que es principalmente uno de los argumentos fundamentales de aquellos que defienden la tesis de que Jesús
pues era como cualquier otra persona y que tenía su pareja y que tuvo descendencia, porque justo lo opuesto era lo más raro, lo más anormal, atípico. Entonces, pues hay que irnos, yo sugiero irnos sobre todo a las fuentes, irnos a los hechos corroborables de varios textos que existen, a la par de los textos considerados como canónicos o evangelios canónicos de la Iglesia Católica sobre todo. Pues hay que irnos a los escritos que se han ido revelando poco a poco, y hay que usar sobre todo la lógica y el sentido común, ¿no? Nuevamente insistimos, aquí no venimos a tirarle absolutamente nada a ninguna religión. Esto no es un asunto de fe o de creencia religiosa, esto es un asunto pues de irnos a lo que es el conocimiento, y al final de cuentas, como se dice, ¿no? El conocimiento nos hará libres, y como dijimos también anteriormente en el pasado programa, lejos de que esta desmitificación de Jesús lo afecte como persona o como personalidad, yo creo que lo enaltece. Porque entre más conozcamos acerca del Jesús histórico, pues yo creo que más podemos admirar las dimensiones de la figura trascendente de lo que ha significado Jesús, pues para buena parte de la humanidad, ¿no crees? Eso es definitivo, mi querido Rafael. Y bueno, pues ya nos está comiendo el tiempo, Rafael, amigos. Queda mucho tema por platicar. Ahora mencionabas el aspecto de que, bueno, pues María Magdalena estuvo presente cuando resucitó Jesucristo. Me trae a la memoria pues el manto sagrado de Turín, ¿no? Que también es una parte muy polémica y que valdría la pena también abordar aquí en Factor Desconocido. Un último comentario, Rafael, ya para despedirnos. Pues agradecerles a todos por su tiempo, paciencia y atención como siempre, invitarlos a que, bueno, a profundicen un poco más en los temas que hemos estado tocando en este programa, y bueno, pues invitarlos a que también en YouTube y en Facebook, si les interesan estos temas, pues que vean los episodios anteriores, y pues muchas gracias a todos, y bueno, hasta el siguiente programa. Un saludo, Rafael, antes de despedirnos, a Antonio Hernández, que también nos manda buenas vibras, y un saludo para todo el staff de Factor Desconocido. Yo soy Arturo León y nos vemos la próxima emisión a través de www.sm Radio y en Facebook Live, en la página de Facebook de SM Radio. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Hasta pronto. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.